Muchas veces, amigos y personas con quienes hablamos nos han hablado de que somos libres bajo la gracia, no bajo la ley, sobre todo cuando toca hablar del sábado. Y aunque esta frase es bíblica, la forma en la que ha sido interpretada por muchos llega a ser errónea y cambia el significado de los pactos. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado? ¿Y cómo este influye en nuestra comprensión de los pactos? Eso es lo que estudiaremos el día de hoy. Yo soy Aiko Ayala y te invito a que me acompañes en una lección más aquí en Lección GP. Muchos de nosotros puede que no nos guste seguir algunas reglas, pero sabemos que sin ellas el mundo sería un total caos. Pero en el caso de la cristianidad hay ciertas confusiones y desacuerdos con esto. Y es por el hecho de que, como se menciona en nuestro versículo de la semana, que mediante el bautismo podemos ser libres bajo la gracia y no bajo la ley. Pero, ¿cómo se realiza la comparación de antes y después del bautismo, que genera tanta controversia? Veamos el siguiente cuadro. Tenemos dos vanos, y aunque el versículo habla explícitamente de eso de un lado, puede entenderse que el otro bando es lo contrario. Bajo la ley, el pecado se enseñoreará de nosotros, pero bajo la gracia, no. Bajo la ley estamos vivos al pecado, pero bajo la gracia, además de estar muertos al pecado, vivimos para Cristo. Bajo la ley, el pecado nos gobierna y nos ordena, mientras que bajo la gracia no lo hace. Y por último, bajo la ley, nuestros miembros son presentados al pecado como instrumento de iniquidad, pero bajo la gracia, estos son presentados a Dios como instrumentos de justicia. Aunque no podemos deducir el por qué exactamente Pablo llamó a la vida anterior al bautismo como bajo la ley, debemos recordar que todas las escrituras del Nuevo Testamento están en sintonía con las del Antiguo Testamento, por lo que no hay diferentes evangelios o diferentes formas de salvarse. Por lo que bajo la ley puede entenderse como referencia a aquella vida condenada por violar la ley o también a aquella vida legalista que solo se fija en lo exterior. Pero muchos comentarios bíblicos modernos se apoyan en este pasaje para condenar al antiguo pacto y mencionar al nuevo pacto como uno de gracia y perdón infinito, que elimina todas las leyes antiguas, cuando Jesús mismo expresó que no vino a cambiar la ley. Pasajes como estos requieren de mucha oración y estudio con detenimiento, además de la guía del Espíritu Santo. Estudiar el contexto es bastante importante, ya que nos da una visión más amplia del mensaje. En este texto, Pablo explica cómo la muerte expiatoria y la resurrección tienen un impacto en la vida de quienes creen en esto. El bautismo lleva al creyente a identificarse con Cristo, su muerte y resurrección, y lo lleva a entender que ya no vive como esclavo del pecado, sino como siervo de justicia. Con esto en mente, es fácil concluir que, a lo que se refería Pablo, era a lo experiencial y no a lo histórico. Con el término de bajo su gracia debemos entender que es una referencia a vivir una vida que honra a Jesús, libre de pecado y que contribuirá a la misión que Jesús nos encomendó. Por lo que no podemos actuar como si tuviéramos un pase gratis para pecar y ser perdonados infinitamente, ya que sería, en palabras simples, como si actuáramos de la siguiente forma. Muchas gracias Dios por liberarme, ahora déjame que me vuelva a la prisión otra vez. Entonces, ¿cómo es realmente vivir bajo la gracia? Una vida bajo la gracia divina es una sujeta a Jesús, bajo el cuidado de Dios y que transforma nuestro carácter. Y esto no es solo para quienes vivieron después de la muerte de Jesús, sino desde la caída del pecado. Tomemos el ejemplo de Jonás, mencionado en la lección, cuando fue enviado para Nínive. Él no quería hacerlo, por lo que tomó otra vía hacia otro lado, pensando en lo piadoso que era Dios y que lo perdonaría de huir. Pero Dios le indicó el camino correcto, finalmente llevando el mensaje de condena a Nínive que, gracias al Espíritu de Dios, fue interpretado como un mensaje de invitación al arrepentimiento y salvación, y no como una reprensión. Juan mismo expresó que, con la venida de Jesús, se añadió gracia sobre gracia, por lo que el vivir bajo la gracia nunca fue ni es un término exclusivo para aquellos creyentes después de la muerte de Cristo, sino que siempre existió y fue revelado progresivamente en el Antiguo Testamento hasta su expresión máxima con la llegada del Mesías a este mundo, para cumplir su promesa de salvación a la humanidad.
Y eso debe movernos a cambiar nuestro carácter, reflejar a Jesús en nuestro corazón y en nuestras vidas, para que más personas conozcan del amor de Dios y cómo Él puede brindarles esa misma experiencia de seguridad y aventura bajo la gracia. Para finalizar, Elena G. de White comenta: los que creen plenamente en la justicia de Cristo y lo contemplan con una fe viva, conocen al Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. La fe sencilla capacita al creyente a considerarse verdaderamente muerto al pecado, pero vivo para Dios y en Cristo Jesús. La gracia dada le costó al cielo un precio que es imposible que midamos. Esa gracia es nuestro tesoro más preciado y Cristo quiere que se comunique mediante nosotros. Es sagrada en el nombre de Jesús para la salvación del alma. Es la revelación del honor de Dios, un despliegue de su gloria. El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera reunir el mal del egoísmo. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo y mantener en sujeción. La gracia que Dios nos da es una gracia especial, por lo cual nuestra vida debe honrarla y ser convertida por ella. Esperamos que esta lección te haya sido de mucha utilidad. Para más repasos como este, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, para no perderte del contenido. Y conmigo será hasta el siguiente repaso. Dios te bendiga y te esperamos.